Bendiciones con todos. Seguimos trabajando con el tema la Semana Santa. Y tenemos enseñanzas maravillosas para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros le pedimos al Dios Todopoderoso que los bendiga a ustedes, que se quedan unos minutos acá para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a trabajar en el tema 7, Sábado Santo. El día entre la muerte y la resurrección. Póngale mucha atención, quédese unos minutos acá para poder entender esta palabra que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas. Jesús es sepultado. Mateo capítulo 27, versículo del 57 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué les parece esta historia? Hablemos primero del contexto del pasaje. En el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, describe eventos posteriores a la crucifixión de Jesús. Después del sufrimiento del viernes, la crucifixión, llega un día aparentemente silencioso, el sábado, el día entre la muerte y la resurrección. Este día es teológicamente muy importante porque representa el cumplimiento del sacrificio, el aparente triunfo del mal, la espera antes de la victoria definitiva. El cielo guarda silencio, pero Dios sigue obrando. 2. La sepultura de Jesús. José de Arimatea, un discípulo valiente. Mateo menciona a José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús. Esto cumple la profecía de Isaías que dice: con los ricos fue en su muerte. El versículo 9 del capítulo 53 de Isaías. Enseñanzas espirituales. La valentía espiritual aparece cuando otros retroceden. Mientras los discípulos estaban escondidos, José se identifica públicamente con Cristo. Dios usa personas inesperadas. Un miembro respetado de la sociedad honra el cuerpo del Señor. El sepulcro nuevo. José coloca a Jesús en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Esto simboliza pureza. Nadie había sido enterrado allí. Preparación divina. Evidencia futura de la resurrección. No había confusión de cuerpos. La gran piedra sellando la tumba representa el intento humano de cerrar la historia de Jesús.
y nadie podrá. Jamás. Las mujeres observan, versículo 61, María Magdalena y la otra María permanecen frente al sepulcro. Mientras muchos se fueron, ellas permanecen. Aquí hay un principio espiritual. El amor verdadero permanece aun cuando parece que todo terminó. Ellas no sabían que estaban siendo testigas claves de la futura resurrección. 3. El temor de los líderes religiosos, que va de los versículos 62 al 64 del capítulo 27 de San Mateo. Curiosamente, los enemigos de Jesús recuerdan mejor sus palabras que sus discípulos. Irónico, ¿no? Ellos dicen, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Aquí hay una observación profunda. Los discípulos olvidaron la promesa, lo que está pasando hoy. Los discípulos están olvidando las promesas del Señor. Los enemigos la terminaron. Esto revela una verdad espiritual. La incredulidad muchas veces ignora las promesas de Dios, pero el mundo espiritual sabe su poder. Los líderes buscan prevenir la resurrección falsificando seguridad humana. 4. La tumba sellada y custodiada. Los religiosos sellan la piedra, colocan guardias romanos, intentan asegurar la muerte definitiva. Pero sin saberlo, están confirmando la evidencia futura del milagro. Paradoja divina. Cuando más intentan impedir la obra de Dios, más fuerte se vuelve el testimonio. Escuche bien, vuelvo a repetir, escuche bien esto. Cuanto más intentan impedir la obra de Dios, más fuerte se vuelve su testimonio. El sello romano significa autoridad legal, imposibilidad humana de abrir la tumba. Por eso la resurrección no podría ser un fraude, jamás. Es verdadera, 100%. 5. El significado espiritual del día sábado. El sábado santo es el día del silencio de Dios. Jesús está en la tumba, los discípulos están confundidos, las promesas parecen fallidas. Pero espiritualmente, la obra redentora ya fue completada. El enemigo cree haber vencido. Dios está preparando el mayor milagro de la historia. El mensaje central del día sábado. El sábado representa los momentos de nuestra vida cuando Dios parece callado, las oraciones parecen sin respuesta, las promesas parecen muertas. Pero Dios trabaja incluso cuando no lo vemos. El silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Repito, el silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. 6. Aplicaciones espirituales para hoy. Primero, Dios obra en los tiempos de espera. Entre la promesa y el milagro siempre existe un sábado. 2. La fe verdadera permanece cuando no hay evidencia. Las mujeres permanecieron sin entender. 3. Ningún poder humano puede tener el plan de Dios. Ni sellos, ni guardias, ni autoridades pudieron impedir la resurrección. 4. El final que parece derrota puede ser preparación para la victoria. Qué maravilloso, ¿no es cierto? 7. Cristo en el sábado santo. Perspectiva teológica. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba, el sacrificio por el pecado estaba consumado. La justicia divina había sido satisfecha.
La esperanza de la resurrección estaba a punto de manifestarse. El descanso de Cristo en la tumba refleja también el descanso después de la obra cumplida, recordando el reposo después de la creación. ¿Qué les parece? Aquí tengo en este día un detalle adicional, ¿sí?, que quisiera explicarles. ¿Qué hizo Jesús el día sábado? Primero, ¿de dónde nace esta idea que hizo Jesús el sábado? La enseñanza proviene principalmente de algunos textos bíblicos que son difíciles de interpretar. Sí, difíciles, como 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice que Cristo fue vivificado en espíritu y predicado a los espíritus encarcelados. Eso dice. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10 dice que habla de Cristo que descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender. Hechos capítulo 2, versículo 27 cita el Salmo 16, que dice: no dejarás mi alma en el Hades. Estos textos dieron lugar a distintas interpretaciones en la iglesia primitiva. Sí. Segundo, la interpretación tradicional, algunos teólogos antiguos. Muchos padres de la iglesia enseñaron lo que se conoce como el descenso al Hades, no al infierno de condenación eterna. Según esta postura, Jesús descendió al lugar de los muertos, Hades o Seol. Allí estaban los justos del Antiguo Testamento que murieron en fe, como Abraham, Moisés, David, etc. Cristo proclamó su victoria y los llevó a la presencia de Dios. Esta idea aparece reflejada en el credo apostólico que dice: descendió a los infiernos, entendiendo como el reino de los muertos, no el lago de fuego. Para esta tradición no fue a sufrir, sino a anunciar victoria y liberar a los redimidos. Tercero, la otra interpretación muy común hoy en las iglesias evangélicas, muchos teólogos protestantes dicen que Jesús no fue a rescatar a las almas después de morir. Su obra de salvación terminó en la cruz. Se apoyan en textos como los siguientes. Juan 19:30 dice que consumado es, ya terminó toda la obra. Y Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo en el paraíso. Según esta visión, Jesús fue directamente a la presencia del Padre. Predicar a los espíritus significa proclamar victoria, no ofrecer salvación. No hubo una segunda oportunidad después de la muerte. No hubo. ¿Qué les parece? Y 4. Entonces, ¿verdad o mentira? La respuesta honesta es: no es una doctrina falsa, pero tampoco es una enseñanza totalmente clara o unánime en la Biblia. No. Es mejor decir, escuche bien, es una interpretación teológica histórica sostenida por algunos cristianos, pero no todos los creyentes ni todas las denominaciones lo aceptan por igual. Lo que sí es seguro bíblicamente, escúchelo bien, Jesús murió realmente, experimentó la muerte humana, venció la muerte, resucitó al tercer día. Su obra salvadora quedó completa en la cruz. Clave importante. La Biblia enfatiza más la victoria de Cristo que los detalles exactos de lo que ocurrió entre la muerte y la resurrección. El centro del Evangelio no es dónde estuvo Jesús el sábado, sino que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Reflexión final. El sábado santo nos enseña
que Dios también está presente en los días silenciosos. Cuando todo parece cerrado como una tumba sellada, Dios ya está preparando la piedra que será removida. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? Esta palabra, lo que realmente sucedió el sábado. ¿Sí? El sábado. Si usted que está escuchando esta palabra, ¿sí?, y le ha motivado a continuar con las verdades del Señor, le animamos a que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Créalo que allí va a venir a morar el Espíritu Santo y le va a dar más claridad para entender esta palabra, para ponerla en práctica y para predicarla también a otros. Repita conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó al Señor Jesucristo, créalo que es una de las más grandes decisiones que usted ha tomado en toda su vida. Ahora se ha convertido en un hijo de Dios real. Y como hijo de Dios, y para sostenerse como un verdadero hijo de Dios, venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Lea, vuelva a leer, estúdiela. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que le dé sabiduría, conocimiento para entender textos que a veces son complicados de entenderlos. Escuche estos videos, ¿sí? Escuche esta palabra que le estamos enviando acá, que es la palabra de Dios, para que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios, preparándose en esta tierra para vivir la vida abundante y mañana en los cielos la vida eterna. Y una vez que usted ha aplicado esta palabra a su vida, predíquele a otros. Reenvíe este video para otros. Predíquele a su familia. Háblele la vida eterna. Háblele lo que Jesucristo hizo este día sábado. A sus amigos, a sus compañeros de trabajo, tal vez de universidad, tal vez de colegio, en el barrio donde usted vive. Sí, el mundo está en decadencia y la palabra es la que convierte el alma. Entonces, predique la palabra de Dios a uno y a otro, ¿sí? Predique la palabra de Dios para que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que la gracia del Señor esté con ustedes abundantemente, ¿sí? Trayendo bendiciones a todos ustedes, a toda la familia. Dios les bendiga.